Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre, todas las noches vamos a conversar sobre la actualidad nacional, la actualidad de Bogotá, y esta vez vamos a conversar sobre Venezuela, sobre lo que está pasando con el líder opositor Juan Guaidó. Le han retirado su inmunidad parlamentaria y se ha iniciado lo que en Venezuela se conoce como un enjuiciamiento por la vía penal. Para muchos es muy probable que Juan Guaidó pueda llegar a ser detenido por estos cuerpos judiciales cercanos al chavismo, a Nicolás Maduro, y podría estarse una crisis internacional que ya muchos vienen advirtiendo. ¿Qué puede pasar para Venezuela? ¿Qué puede pasar con Colombia? De ese tema vamos a conversar esta noche, como también de nuestra realidad nacional, las objeciones a la JEP. Muchos dicen que se da por descontado que se hundan en el Congreso. Con nuestros invitados vamos a hablar de estos importantes temas y, como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para todas las personas que nos ven, que nos acompañan una vez más en Opina Bogotá. No hay orden de arresto, hay que decirlo, en este momento contra Juan Guaidó, pero él sabe que se aproximan pasos de animal grande. Luego de esta decisión de la Asamblea, lo manifestaba una de las figuras, el hombre fuerte del régimen Diosdado Cabello, con profundo placer, que están definitivamente detrás de Juan Guaidó. Y hay dos escenarios en este momento que ya han venido advirtiéndose, de acuerdo con algunos analistas en Venezuela, conocedores mucho de toda la legislación, de todo el ordenamiento jurídico de este país. El caso de Juan Guaidó podría terminar, Jessy, en el Tribunal Supremo de Justicia, por tratarse de un delito político, pero también podría terminar en la justicia ordinaria, es decir, en la Fiscalía. Lo inquietante de estos dos escenarios es que en ambos el oficialismo, es decir, el régimen de Nicolás Maduro, tiene una gran ascendencia, tiene un enorme poder, por lo tanto, Juan Guaidó podría terminar preso, como ya lo está Leopoldo López. Y para conversar de estos temas esta noche nos acompañan dos investigadores de primer nivel para tratar de entender qué puede llegar a ocurrir en Venezuela y qué puede llegar a ocurrir en Colombia con las objeciones a la JEP. Saludo en primer lugar al profesor Marcos Peque, el analista. Él es el director de la Comunidad Judía en Colombia, profesor de las universidades Externado y Rosario, columnista de prensa. Profesor Peque, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Sí, Erika, buenas noches, un gran placer estar acá en la televisión pública compartiendo este interesantísimo debate con la audiencia. Así es. Y también nos acompaña el profesor Andrés Macías, tiene un doctorado en estudios de paz y conflicto en Japón, es profesor e investigador también de la Universidad Externado. Profesor Macías, buenas noches. Así es, Yesid, buenas noches, muchas gracias por la invitación y a ti, Erika, también. Bueno, profesor Peque, ¿ve usted viable, probable, seguro, casi que puedan llegar a detener a Juan Guaidó en Venezuela? Sí, absolutamente, yo creo que es posible. Desde el 23 de enero se está dando un pulso donde se están moviendo las fichas en el tablero y donde Maduro pues ha jugado inteligentemente midiendo el aceite a ver qué tanto va esa comunidad internacional que ha apoyado a Guaidó, que lo ha reconocido como presidente interino, 50 países, qué tanto van a hacer para realmente protegerlo en caso de que se llegue a eso. Y poco a poco ya capturaron a Marrero, su secretario privado, y el destino de Guaidó podría ser el helicoide, porque no vemos que la comunidad internacional vaya a hacer algo realmente importante, o no podría no hacerlo en caso de que Guaidó sea arrestado. Ahora, Estados Unidos sigue diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. Sí, ahora, se habla también, Erika, de la advertencia que precisamente ha hecho Estados Unidos en dado caso de que se detenga a Juan Guaidó. Lo ha dicho el propio presidente Donald Trump, lo han dicho senadores en las últimas horas. Profesor Macías, ¿qué riesgos ve usted de una eventual detención de Guaidó en Venezuela? Opino algo muy parecido a lo que Marcos venía diciendo. Yo creo que al levantarle esa inmunidad a Guaidó, más allá de los intereses y la estrategia que Maduro esté teniendo, va a recibir una presión muy fuerte de todo el ala chavista, de todo el oficialismo, porque al ya no tener la inmunidad no hay nada que lo detenga del arresto. Entonces yo creo que más allá de que haya una estrategia, yo también creo que viene una presión interna de los aliados del chavismo a que se dé ese arresto, que ya viene dando sus pasos, es como el paso a seguir de Maduro. Entonces yo veo que es muy viable. Lo que vendría después, que no se sabe, es cómo va a responder la comunidad internacional, porque digamos que hemos visto en muchos casos cómo Maduro se ha pasado por encima de la ley, pero aquí ya está teniendo está escalando mucho más sobrepasar
lo que la Asamblea Nacional ha establecido al elegir a Guaidó como su representante y al adoptar una decisión de la Asamblea Constituyente que para la comunidad internacional pues no es la legítima para hacer ese levantamiento de la inmunidad. El gobierno colombiano ya se ha pronunciado, directamente Sí. lo ha hecho el propio presidente de la República, señalando que la captura de Juan Guaidó, anticipándose, porque es que quizá ese es el escenario que todo el mundo espera, la captura de Juan Guaidó sería un grave quebrantamiento del orden institucional y ha dicho el mandatario de los colombianos, amerita un claro rechazo y una acción multilateral muy firme para el restablecimiento del orden democrático. ¿Cómo queda Colombia una vez más expresando todo su compromiso con Venezuela, ahora que justamente vemos en todo ese panorama a Rusia haciendo sus advertencias, dejando caer sus mensajes mediante esa carta que generó en las últimas horas gran polémica en Colombia, profesor Pecker? Bueno, Erika, realmente Colombia se la ha jugado toda por la caída de Maduro y la democratización de Venezuela. Es una política exterior arriesgada sin duda, pero es una política exterior basada en principios. Colombia ha ido un paso más allá que todo el Grupo de Lima, que ha sido un poco más cauto. Pero la reacción rusa sí me parece que requiere de la Cancillería quizás una reacción más dura. No es permisible que un parlamento, en este caso la Cámara Alta de la Asamblea Federal de Rusia, le mande una carta en tono amenazante al Congreso colombiano, advirtiéndolo de las consecuencias de una política exterior que el Congreso ni siquiera decide. Por lo tanto, pienso que ahí la Cancillería tiene que moverse y como usted dice, Erika, cuando se dé la captura veremos qué tanto está la comunidad internacional realmente comprometida con Guaidó o si va a ser algo similar a lo que pasó con la ayuda humanitaria y no va a pasar nada y eso sería gravísimo. ¿Será que nos quedamos solos? Yo quiero también escuchar esa opinión del profesor Andrés Macías. ¿Nos quedamos solos en este compromiso y en estas palabras y en esta solicitud de una acción multilateral si es que llegan a detener a Juan Guaidó? Yo no creo que nos quedemos solos. Yo creo que la posición de Colombia es muy clara, ha sido contundente y más con la carta que mencionabas y la reacción que tuvo la carta, porque la carta por sí sola pues no, es más la interpretación que se le dio a la carta, lo que muestra la tensión que hay en Colombia frente a todo lo que sucede en Venezuela. Yo no creo que nos quedemos solos. A Estados Unidos también está muy metido en todo lo que está sucediendo. Yo creería que no nos quedaríamos solos, pero hay que esperar a ver cómo reacciona la comunidad internacional, porque por ahora no nos podemos quedar en un discurso aquí, un discurso allá, pero no una acción real. Una detención podría ser la gota que rebasa ese vaso para que se dé una acción más contundente. No podría decir qué tipo de acción, eso ya habría que entrar a analizar. Profesor Pecker. Sí, yo quiero decir lo siguiente, yo estoy viendo un escenario similar diplomáticamente a lo que fue ocurriendo con Siria. No en el tema de la guerra, eso no va a pasar, pero sí la comunidad internacional, su inacción, el apoyo incondicional cada vez más fuerte de Rusia al gobierno de Assad y la comunidad internacional a punta de declaraciones y amenazas y líneas rojas que no se cumplieron. Y ahí se quedó Bashar al-Assad. Y ahí se quedó Bashar al-Assad. Recuerden la línea roja de Obama con el uso de armas químicas. En el terreno diplomático, ojo, no voy a decir que Venezuela va a ser Siria de ninguna manera, se está viendo algo similar. La primera resolución que llegó al Consejo de Seguridad propuesta sobre Venezuela la vetó Rusia. Así hizo también con Siria. O sea que estamos viendo diplomáticamente una Rusia envalentonada con sus aliados en Maduro y una comunidad internacional, entre comillas, si es que algo así existe, el Grupo de Lima, más Estados Unidos, más algunos países europeos, como que viendo a ver qué hacen, pero con excesiva cautela. La detención de Guaidó sería una prueba casi de fuego. Si van a seguir con esa cautela que usaron en Siria y no hicieron nada, o si van a hacer algo, y si van a hacer algo, ¿qué puede ser ese algo que sea de verdad efectivo? Claro, ahora, lo que todos también se preguntan, Erika, es el efecto Guaidó. ¿Cuánto tiempo duró de alguna manera esta luz de esperanza en Venezuela y cómo en las últimas semanas pues hemos lamentablemente visto que ha venido perdiendo fuerza, quizá el empuje que tenía él en un comienzo cuando arrancó, sobre todo este año 2019? Profesor Pecker, profesor Macías, ¿se desinfló el efecto Guaidó? ¿Ven ustedes que esta posibilidad de esperanza en Venezuela va a terminar como todas realmente? Yo no creo. Lo que pasa es que alrededor de la situación de la llegada de Guaidó y el concierto y todo lo que sucedió en la frontera, yo creo que la comunidad internacional, o sobre todo aquí en Colombia, nos planteamos esa idea de que de pronto todo se iba a solucionar pronto,
que como estaba llegando allí Guaidó, que Estados Unidos estaba apoyando, que toda la comunidad internacional estaba mirando qué estaba pasando en la zona de frontera después del concierto, pensamos que ya iba a cambiar todo de un día para otro. Empezaron a llegar militares venezolanos que se fueron del régimen de Maduro. De muy bajo rango, ¿no? Pero la imagen, la noticiera se está desmoronando. Pero si uno lo analiza adecuadamente, uno se da cuenta que más allá de la simple, de pronto, intención de inflar o de darle más poder mediático tal vez a Guaidó, en realidad no tuvo el efecto real en la política interna venezolana. Entonces, yo no creo que se haya desinflado, sino que estamos jugando el camino verdadero de la situación en Venezuela. No se ha desinflado, sino que se acabó ese ideario de que llegó un Salvador que en un día iba a cambiar la situación. Guaidó no se ha desinflado, el profesor Pecker, pero se atornilló Maduro en el poder. Sí, yo creo que también el efecto de las sanciones de Estados Unidos, que son bien fuertes, no es inmediato. Va tomando tiempo, el régimen venezolano se está quedando sin dinero, el régimen venezolano está buscando por dónde, y no creo que Rusia, China, no creo que esté interesada, o Turquía vayan a proveer ese dinero de la venta de petróleo, de Citgo. Por lo tanto, Estados Unidos puede estar aquí junto con el GRIPA de Lima jugando al tiempo, pero sí, la parte mediática que decía Andrés, pues sí pensamos que que tras la ayuda humanitaria iba a caer Maduro y Guaidó iba a ser presidente, iba a llamar a elecciones. Hay un tema que a mí me llamó la atención, que el gobierno de Alemania no le dio el beneplácito al embajador de Guaidó, porque dijo que Guaidó tenía que haber llamado a elecciones a los 30 días, porque eso dice la Constitución venezolana respecto a un presidente interino, y no lo hizo, pero no tiene cómo hacerlo. Usted misma lo dijo en la nota, Maduro ha cooptado absolutamente todos los poderes, incluido el poder electoral. Estamos en un pulso bien complejo, y cada vez se está tensando más la cuerda y habrá que ver por dónde se rompe. Yo creo que Maduro, en el momento que vaya a apresar a Guaidó, lo va a hacer con cierto conocimiento de que puede salirse con la suya. Y si no lo deja, que siga convocando a marchas que no van a tener mayor efecto, porque ya vimos que no tienen efecto. ¿Qué efecto podría tener para Colombia, que se ha involucrado a fondo en la situación de Venezuela, la detención eventual, probable, como muchos anticipan, de Guaidó, profesor Macías? Pues yo considero que todo el tema interno en Venezuela se ha utilizado, como se ha utilizado en otros periodos de gobierno aquí, como una herramienta de política interna en Colombia también, y es que en Colombia esperamos saber qué va a hacer el gobierno frente a la situación, cómo va a responder, si responde con más declaraciones que son más un juego diplomático, o si va a liderar una acción un poco más dura sin meternos nuevamente en el tema armado, pero yo creo que se convierte nuevamente en un hecho que puede ser útil para la imagen del actual gobierno, dependiendo de la posición que tome frente a lo que suceda en Venezuela, o puede ser una crítica nuevamente hacia el gobierno de pronto no está actuando como debería llegar a actuar. Bueno, aquí hay algo que yo me pregunto y ayuden, por supuesto, ustedes que son los expertos a entender. Guaidó le ha dicho a los militares, a ver, yo quiero saber quién es el guapo que va a venir a por mí. ¿Quién es el que va a venir a detenerme? Los ha desafiado. La orden saldría entonces del Tribunal Supremo de Justicia, se la daría a los militares. ¿Eso también qué podría generar en el interior de los militares? Que siguen cuestionados en torno a Nicolás Maduro, pero quizás sí ven que esto podría generar una ruptura mucho más fuerte en el interior de Venezuela, tanto en ciudadanía como, no una intervención militar claramente, pero sí alguna reacción mucho más fuerte de un país como Estados Unidos. ¿Qué creen que podría pasar, profesor Pecker? Yo creo que, a mí la impresión es que la población en Venezuela, por lo que uno ve, pues, yo he estado allá, está colgada de un hilo de esperanza, pero está más resignada. O sea, salen a marchar porque apoyan a Guaidó, pero no sé si realmente creen que Maduro se va a caer. Muchos están empacando sus maletas para irse porque ya no se puede ir más allá, y todo refugiado que sale de Venezuela es una ganancia para Maduro. Es ganancia porque es menos gente que alimentar y más remesas que van a llegar a Venezuela de alguna forma para que la gente viva una economía que está de facto casi que dolarizada.
Y por lo tanto creo que la caída de Maduro depende de una ruptura que yo no la veo tan clara. Si no han de ser una ruptura, yo creo que el chavismo está presionando para que Maduro ya realmente acabe con el tema de Guaidó y puedan seguir adelante y solucionar el tema eléctrico, solucionar el tema de PDVSA. Y esa presión que está recibiendo el régimen puede llevarlo a que finalmente capturen a Guaidó. Pero allá hay asesores cubanos, hay asesores rusos que saben medir bien las cosas y le pueden estar diciendo a Maduro, ahora hágalo, ahora no lo haga. Y la reacción de Estados Unidos, que sigue siendo para mí por lo menos un gran interrogante. Uno oye a Bolton, uno oye a Pence, uno oye a Pompeo en una retórica bastante agresiva, uno oye a Trump siempre decir lo mismo, todas las opciones están sobre la mesa. Y no sabemos si todas las opciones están sobre la mesa. Hasta ahora no lo hemos visto, pero puede ser que Estados Unidos esté jugando a que las sanciones empiecen a tener más efecto y realmente en algún momento ver de qué manera demuestra que sí todas las opciones están sobre la mesa con base en las acciones del gobierno venezolano. Profesor Macías, ¿qué va a pasar como tal en Venezuela? No hay salida, no hay una opción para superar esta profunda crisis, no hay manera de resolver el tema. Han pasado líderes como Leopoldo López, como Enrique Capriles, como María Corina Machado, María Corina Machado, que hoy ha hecho un llamado a la emergencia, que es ella algo que está llamó directamente contemplado a la intervención, a aplicar el artículo 187 de la Ayuda Constitución. ¿Cuál es la Sí. salida? ¿Cuál es la solución para Venezuela? ¿Esperar a que este régimen se mantenga por años y años en el poder? Yo creo que no se va a lograr mantener por años y años en el poder porque los bloqueos económicos que se le están imponiendo, sí, efectivamente no van a tener efecto mañana, en el largo plazo lo van a tener y digamos que ya lo han tenido. Si comparamos los recursos financieros con los que ha contado Venezuela en años atrás con los que tiene hoy tiene mucho menos y eso le ha impedido mantener ese poderío militar al gobierno de Maduro. En el largo plazo, bueno, no, en el corto plazo, esos efectos económicos se van a seguir viendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el régimen de Maduro se mantiene, no se va a poder mantener por sí solo por mucho tiempo porque no tiene recursos para hacerlo. Existe esa posibilidad que de todos los que mencionaste, de todos los líderes de la oposición que mencionaste, ahora Guaidó es tal vez el que más revuelo ha logrado tener. Y precisamente ese mensaje que le ha dicho a los venezolanos, si es quién se atreve aquí a arrestarme, está enfocado más a eso, a tratar de minar aún más esas fuerzas que aún mantiene el chavismo, que mantiene Maduro, porque a medida que se vaya desmoronando ese poderío militar, ese poderío de las fuerzas de seguridad venezolanas, el régimen de Maduro se va a caer. Y yo creo que Guaidó le está apostando a eso, a decir, ¿quién se atreve a venir aquí? Y como lo ha hecho al publicitar la cantidad de militares que se han retirado del régimen de Maduro. Puede que sean de un rango muy bajo, pero a medida que va diciendo que se están yendo, O sea, ¿siente usted que eso se puede llegar a romper por dentro? Yo creería que sí, no mañana, pero sí en el corto Pues plazo. pasan yo creo los que años, sí es pasan los posible. meses Y luego lo que viene, y no pasa nada. Es decir, porque lo que viene, la reconstrucción de Venezuela va a ser muy dolorosa. Eso es la cartilla del Fondo Monetario Internacional multiplicada por 10, porque allá no hay nada. Hay que, primero que todo, PDVSA, que está produciendo a duras penas 1 millón de barriles de petróleo al día, con 135.000 empleados, cuando producía 3 millones de barriles con 20.000 empleados, va a tener que generar una crisis social y va a necesitar mucho dinero para solventarla. Venezuela es un país rico, pero no se va a construir esa infraestructura tan rápido. Va a ser dolorosísimo el proceso de reconstrucción social primero, el tejido social completamente polarizado, destruido, después la economía, después la infraestructura que no hay. O sea que resulta que Venezuela para su electricidad depende de una central hidroeléctrica, la Guri, como le dicen, y si no funciona pues no hay luz. Todo ese proceso de reconstrucción va a ser larguísimo, dolorosísimo y va a requerir ahí sí que la comunidad internacional se meta la mano al bolsillo, ayude a Venezuela, ayude con créditos blandos y hay que ver si la comunidad va a estar, porque en otros lados en esos momentos la comunidad se ha esfumado. Recuperar el aparato productivo de Venezuela y tratar de garantizar en condiciones de regreso de esos casi 3 millones de venezolanos que desde 2015 dijeron, mire, esto no va para ninguna parte, hay que salir del país. Pero en ese escenario en el que detengan a Guaidó o lo secuestren, como él lo califica, de acuerdo con sus propias palabras, ¿quién queda? ¿Quién está ahí?
¿quién está haciendo fila? ¿Quién está en la cola, profesor Pekel y Pues profesor Guaidó Macías? salió de la nada porque Claro. ya todos estaban desaforados. Está desaforado Enrique Capriles, está desaforada María Corina, está en prisión domiciliaria Leopoldo López. Guaidó apareció de un día al otro de la nada, la Asamblea Nacional lo nombró su presidente. Saldrá otro que no conocemos, porque si es conocido ya está desaforado, porque el régimen a los conocidos los ha desaforado. Saldrá otro que en este momento de pronto el mismo partido de Leopoldo López, del grupo de María Corina, de otro, pero no lo sabemos. Profesor Macías, ¿usted ve ahí algún líder No, estoy de en acuerdo. fila? Yo creo que no hay un líder en fila, es desconocido. Yo creo que por lo menos aquí tampoco tenemos la información directa del partido para ver quién lo puede reemplazar, pero con seguridad saldrá un nuevo líder porque es que la Asamblea tiene mayoría de oposición. Entonces es muy seguro que la Asamblea, que es quien está allí constitucionalmente y quien tiene la capacidad constitucional de nombrar un presidente interino, pues tiene toda la potestad para hacerlo y de allí saldrá un reemplazo. El que se Sí. cansa pierde en Venezuela, definitivamente es el lema de la oposición, pero vaya que ha sido agotador todo este proceso y lo más terrible, lo estamos viendo en la frontera, es que la gente sigue sufriendo. Lo que está pasando ahora con un gran riesgo para todas las personas que desafían las restricciones de la Guardia Nacional Venezolana ahora que se creció el río Táchira y no hay forma de pasar por las trochas. Es verdaderamente inhumano. Si ya era indignante y denigrante lo que estaba pasando antes, ahora No, esto es... Es un drama. Y este es un doloroso. canal de Bogotá, Erika, Yesid, pues nosotros no somos ajenos al drama venezolano. Es o sea, que eso le quería cuando preguntar. es- Mucha claro. gente dirá y critica. Uno ve a gente en redes sociales diciendo por qué los medios en Colombia hablan del tema de Venezuela y no hablan de otra. Una cosa no excluye a la otra, profesor Pekel. Y este tema de Venezuela, por ser nosotros un país hermano, la principal frontera que tenemos es con Venezuela. En Bogotá vemos a diario a decenas y decenas y centenares y ya miles de venezolanos. Pues es un tema que repercute en Bogotá, es un tema que repercute en el país. Y quería preguntarle, para que hablemos unos minutos sobre la posible intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, las fuerzas políticas internacionales, esta tensión con Rusia. ¿Usted ve probable que haya una intervención militar en Venezuela si detienen a Juan Guaidó? No estoy seguro si la detención de Juan Guaidó sería el detonante de una intervención militar. Mire, Venezuela está haciendo cosas, se está resguardando el régimen de Maduro. Los departamentos de Amazonas y Bolívar, que son departamentos al sur fronterizos con Bolívar, casi despoblados en estos momentos, se han convertido en guarniciones de las fuerzas de Maduro para el día ese que llegue la intervención. Yo pienso que no sabría hacer el escenario. Esas intervenciones uno sabe cómo empiezan, no sabe ni cuándo ni cómo terminan. En Panamá se habla de Venezuela como un Panamá, se habla como un Irak, no va a ser nunca un Irak porque no tiene esa composición étnica, pero yo creo que Estados Unidos está mirando sus opciones de qué manera ahorcar al régimen sin necesidad de la intervención militar, porque la intervención militar tiene riesgos. Riesgos de cómo salen, riesgos de qué es lo que se hace después. Lo principal de la intervención militar es el día después. La intervención militar de Estados Unidos en Irak, en un mes derrocaron a Saddam Hussein con 400 muertos de las filas americanas. En los años después Estados Unidos perdió 4.000 soldados en todo el desbarajuste que crearon con eso. Por lo tanto, una intervención militar aquí, ¿cómo sería? Es como Libia, que dejaron al país como un Somalia. No está claro el panorama de la intervención y creo que Estados Unidos va a decir que está sobre la mesa. Pero no lo va a hacer. Nunca la va a quitar de la mesa y no digo que no la vaya a llevar a cabo. Pero hay como un compraventa en la 14 en la Caracas con 59, la última opción. Última pero opción. además Sí. ellos ya tienen esa lección aprendida, profesor Macías, en Siria saben claramente que eso ellos no llegaron directamente, sí, apoyaron, hicieron todo lo demás, pero intervenir, enviar sus propias tropas al terreno, es muy complejo. Uno creería que sí han aprendido, pero si uno mira la historia, de pronto no han aprendido tanto como uno creería. Entonces, yo creo que sería un error muy, muy grave pensar en esa intervención militar, sobre todo porque, pues sí, no es Panamá, digamos que de los casos, hemos hablado de Siria, pero Panamá es un caso en la región donde se intervino y se obtuvo un resultado, digamos que positivo en cuanto a intervención, pero es que Venezuela no es Panamá. En Venezuela no se puede tener en cuenta que los resultados van a ser iguales a los de Panamá.
Están los colectivos chavistas, Hay muchos elementos y yo creo que no hay Rusia. Y totalmente. Y no hay un error más grave que si no se logra que Venezuela internamente saque el régimen de Maduro y construya su régimen con sus propias instituciones, sería peor que sea la comunidad internacional la que le imponga ese régimen. Pensando en toda esa reconstrucción que se requiere en Venezuela una vez se acabe con el régimen de Maduro, si las nuevas instituciones no son creadas por los mismos venezolanos, ese proceso de reconstrucción no va a ser satisfactorio, no va a ser exitoso y en el largo plazo vamos a volver a tener un nuevo Maduro. Bueno, vamos a conversar del segundo tema de esta noche, tiene que ver con nuestra actualidad nacional. Está convocada para el próximo lunes la plenaria de la Cámara, donde se va a discutir una ponencia mayoritaria que pide negar las objeciones del presidente Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchos ya hablan y anticipan que va a ser una derrota para el gobierno. Y las personas que están allí en el Congreso dicen que está esto prácticamente resuelto. Profesor Peque. Por lo menos en la Cámara. El Senado se está tomando más tiempo, ni siquiera hay informe todavía, sí. Pero la Cámara parece que ya está jugada. Así lo que yo creo, Yesit, yo creo que Duque gana con cara y gana con sello. Yo creo que si al presidente Duque le niegan las objeciones, gana. ¿Por qué gana? Se saca el problema de JEP de encima y ya cumplió con su electorado y el Centro Democrático y el fiscal que le pidieron que lo objetara. Sí, yo hice el esfuerzo. Yo hice lo que tenía que hacer. El Congreso le niega las objeciones, sale el problema y puede dedicarse a pasar la página de la JEP. Y si se las aceptan, pues se las aceptan. Entonces yo creo que el presidente Duque en este momento gana con ambas situaciones. El hecho ¿en qué pierde? Pierde en que demuestra que tiene cierta fragilidad en el Congreso. Pero pienso que si le niegan las objeciones, como pareciera, pues Cambio Radical parece que ya sería el momento en el que Duque dice, bueno, hice lo que tenía que hacer, ahora ya enfrentamos la realidad tal cual es, la JEP está tal cual y yo me dedicaré a otras cosas y no me tengo que enredar en eso. Yo creo que Duque gana con ambas opciones. Bueno, pero adicionalmente ya tenemos una coalición entre Cambio Radical, los liberales, la U, que le han advertido... no vamos a estar respaldando sus iniciativas y seguramente van a empezar a mover con la oposición todo el tema de apoyos para echar, por lo menos en la Cámara, abajo las objeciones. Cuando llegue al Senado ya se mirarán, pero tampoco tendría mayorías el gobierno en ese sentido. Entonces, ¿qué se plantearía? ¿Un acto legislativo probablemente a futuro? Eso es lo que yo creo que puede pasar porque, digamos que con la posición de Cambio Radical en toda esa negociación, yo creo que la fuerza política con la que de pronto contaba Duque, y tal vez más que Duque el Centro Democrático, en lograr que las objeciones se aprobaran, ya no existe, y como lo mencionaba Humberto de la Calle en una de sus columnas estos días, el mayor favor que le pudo haber hecho Cambio Radical a Duque fue precisamente decir no vamos a aprobar las objeciones. Porque pues precisamente sí, Duque yo creo que gana por los dos lados. Pero pierde, de ahí sí, yo también concuerdo en que pierde un poco en su imagen, sobre todo frente al Partido Centro Democrático. Porque él puede decir, hice todo lo posible, pero el Centro Democrático hay muchas voces que dicen, ha debido hacer mucho más. Y ese mucho más yo creo que puede ser, después de que pase todo este debate en torno a si se aprueban o no las objeciones y demás, vendrían actos legislativos para darle los puntos finales con la visión o la ideología que le quieren poner Duque o de pronto el Centro Democrático a todo ese proceso. Claro, partido que hoy uno de sus principales senadores, José Arturo Gaviria, ha planteado serios cuestionamientos al gabinete del presidente Duque porque a su juicio dice que falta que este gabinete actúe más en defensa del gobierno. No es la primera vez. Las cuentas dicen lo siguiente, Erika, en la Cámara de 172 representantes, Duque contaría en estos momentos con 59 votos a favor y los restantes 113 estarían prácticamente a favor de no darle vía libre a las objeciones de la JEP. Se hunde prácticamente, así están las cuentas. Y, profesor Peque, usted dice que Duque ganaría aquí porque le diría al electorado y a la línea dura del Centro Democrático, hice lo que pude, pero aquí hundieron este tema. Pero vuelve a quedar de presente quizá un problema y es la tortura que está teniendo el gobierno para lograr que sus iniciativas pasen en el Congreso. Habría que repensar, rediseñar, reestructurar la estrategia política del gobierno a la hora de llevar proyectos de diferente tipo a discusión del Congreso, porque va a ser
hundimiento tras hundimiento, si todo sigue como va. Con esta nueva alianza, esta nueva coalición. Este es un pulso que se está dando entre el gobierno y los partidos políticos más allá del centro democrático, y pienso que una vez superado este capítulo de la JEP, yo estoy convencido que Duque gana con calidad las dos opciones. El presidente Duque tiene unos proyectos de gobierno, tiene un plan de desarrollo que está también saliendo del Congreso, donde también ha tenido sus dificultades. Ahí sí ha tenido el apoyo de algunos partidos que no lo están apoyando en el tema de la JEP. Demuestra que el Congreso, pues, deliberante. Por otro lado, en algún momento creo que Duque va a tener que replantear de pronto parte de su gabinete también, porque va a tener que gobernar con los políticos. Ningún gobierno en el mundo ha podido gobernar con técnicos, eso no existe. La política es para los políticos, y los políticos que llegan a gobernar con técnicos, algunos son técnicos, terminan enredados, porque eso es la política. Uno no puede tener una empresa de ingeniería y que vengan artistas a manejarla, la tienen que manejar ingenieros, el gobierno tiene que haber políticos, y usted tiene un gabinete demasiado cargado a lo técnico, en algún momento tiene que replantearlo para poder seguir adelante con una agenda que tiene que tener apoyo de los políticos. Será darle espacio, representatividad a los distintos sectores políticos. Ahí está el Cambio Radical, los liberales, la U, que están pidiendo pista, Andrés, y quizá le toque al presidente ceder, aprovechando también que hay muchos ministros que ya están bastante cuestionados, que incluso no solo al Centro Democrático, muchos otros sectores dicen, mire, el presidente tiene que ya buscar alternativas porque no avanzan ciertos ministerios. De acuerdo, y es que el desgaste que ha tenido es enorme, el Plan Nacional de Desarrollo, toda la discusión alrededor de eso, que entró un Plan Nacional de Desarrollo con 190 y pico artículos y ya van en 300 y tantos. 3.000, dicen sí, que eso van. eso es absurdo. La minga y todo el bloqueo que eso le está generando, el proceso de la ley estatutaria de la JEP. Yo creo que sí, gobernar con técnicos es lo ideal, sobre todo desde un enfoque más de políticas públicas y cómo se deben elaborar, es lo ideal. Es muy difícil, y es muy difícil en un entorno donde hay tantos roces ideológicos a nivel de política en Colombia. Sin embargo, yo no creo que todos los proyectos de Duque se vayan a hundir en el Congreso. Se hunden los que polarizan, porque al polarizar, yo creo que ahí va a perder la batalla. El caso de la JEP es un caso concreto. Cuando es o sí o no y no hay puntos medios, yo creo que él sí va a terminar perdiendo. Entonces, digamos que la estrategia sería tratar de evitar proyectos que polaricen, que sean o lo uno o lo otro, y más bien redactar proyectos que logren tener un punto medio, un matiz, que claramente de pronto a su partido no todos los proyectos le llamaría la atención que fueran así como en esa tonalidad de grises, pero yo creo que esa es la estrategia para que no se le hunda todo. Pero ¿necesita Duque replantear su estrategia política en su relación con el Congreso, profesor Peckel, o seguir manteniendo el estilo y el tono que ha impuesto desde el primer día? Yo creo que el presidente Duque ha querido mantener ese tono. Yo creo que lo puede seguir manteniendo. Yo estoy de acuerdo que en la medida en que ciertos proyectos, vimos acá las diferencias en el tema de la JEP, pues las posiciones son o sí o no. En otros proyectos puede atraer el apoyo de ciertos partidos, el partido de la U, el partido liberal, el Cambio Radical, son partidos que están ahí en la mitad de la nada, a veces aquí, a veces allá, divididos internamente también. Sí. Por lo tanto, creo que el presidente Duque puede tratar de mantener esa idea de que el privilegio de la separación de poderes, de respeto al Congreso y de evitar lo que aquí llamamos la mermelada, que pues no sé si lo va a lograr, pero hasta ahora yo no veo por qué el presidente tenga que replantear su estrategia política. Yo creo que la puede mantener, a costa de que los proyectos... y una vez que digo que lo de la JEP en el momento le pase la página a la JEP. Hay que, primero que todo, la implementación del acuerdo de paz está muy complicada, y eso no es solo de Colombia. Desde que acabó la Guerra Fría, más del 85% de los acuerdos de paz que se han firmado en distintos países, todos han colapsado después de firmados. Eso requiere muchísimo pulso, muchísimo trabajo, y le conviene al presidente Duque que la implementación del acuerdo salga adelante más allá de la JEP. La JEP ya no es su problema, la JEP ya es un ente judicial independiente, ellos harán lo que quieren hacer y ya no va a ser más su problema. Pero si hay una implementación en el terreno de ese acuerdo de paz, hay 250.000 hectáreas de coca sembradas, es el principal problema de seguridad nacional que enfrenta Colombia. Eso tiene que el presidente Duque irle de frente. Tiene
tienen problemas sociales, hay problemas de infraestructura en el país que no se solucionan y creo que el presidente Duque tiene que gobernar y yo creo que la estrategia Pero política sin el de él... Congreso va a ser muy difícil, profesor Pero, Peckel. pero es que no todo es el Congreso, Pero la nosotros mayoría de tenemos las acá un reformas, ejecutivo, un claro. legislativo y un judicial y tenemos el problema que parece que todo tuviera que pasar por el Congreso y no tiene que ser así. En el caso de que haya leyes sí, pero el presidente Duque es el ejecutivo. El legislativo legisla, el ejecutivo gobierna. Y pienso que el presidente Duque tiene realmente el país tiene demasiados problemas en este momento. Es decir, que no debería darle representatividad a otros partidos. Es posible que en algún momento se la dé, pero que es posible que en algún momento ese gabinete técnico, como decía Andrés, se vuelva un impedimento y tenga que darle representatividad a los partidos. Pero hay que ver qué representatividad, cómo y con quién, y que no aparezca que está premiando a aquellos que están haciéndole la vida imposible para conseguir puestos. O buscando, sí, comprando, como ya le han salido una serie de acusaciones, precisamente la columna de Vargas Lleras el fin de semana. Adicionalmente, este es un año electoral. Es un año muy difícil, es un año muy complejo, en el que todos los parlamentarios van a estar de un momento a otro abandonando su Claro, el segundo su labor semestre va a ser un y perdido para dedicándose el a hacer Congreso. política. Desde ya estamos haciendo Y política. esas Un Congreso alianzas, completamente y esas perdido. alianzas responden un poco a eso. Y el tema es arrinconar al Centro Democrático, que es el partido de gobierno, Andrés. Sí, no, de acuerdo. Y ahí, en ese replanteamiento que plantea Yesid, puede jugar un poco más en ese sentido, en cómo lograr aliarse con ciertos partidos para darles un apoyo en las elecciones que se vienen. Lo cual yo lo vería no como un replanteamiento de su estrategia legislativa y demás, sino cómo fortalecer a esos candidatos que van a ser elegidos posteriormente. Que sería un error cuando su planteamiento inicial ha sido gobernemos con técnicos, gobernemos sin política, sin mermelada. Puede que no haya mermelada, yo ahí tengo mis dudas, de pronto con otro nombre, pero sí ese favorecimiento político a ciertos actores pensando en las elecciones podría ser un error para su trámite legislativo, entre otras cosas. ¿A ustedes qué les pareció este llamado de Obdulio Gaviria, este como jalón de orejas o este desahogo de él sobre el gabinete del presidente? ¿Lo ven justo? ¿Lo ven injusto? ¿Cómo lo interpreta usted, profesor? No, yo la palabra justo e injusto no la utilizo acá, es la versión personal de él, que siente que el presidente Duque no es el centro democrático 100%, que el presidente Duque no es el ala dura del centro democrático, que tiene ala dura y menos dura, y creo que de ahí pararía, yo me pondría a ponerlo como justo o injusto. ¿Pero siente usted lo que él dice es verdad, por lo menos, que el gabinete no se siente? Yo no creo que sea verdad. ¿Usted siente que el gabinete del Yo presidente... creo que el gabinete está actuando, yo creo que hay ministros que han sido ministros estrellas, que han sobresalido, el ministro José Manuel Restrepo, que ha manejado una política de industria, comercio y turismo realmente fascinante, novedosa, innovativa. El mismo ministro de Hacienda luchando, el ministro de Hacienda acá siempre va a ser impopular, recibió un Estado desfinanciado y está tratando de hacerlo. Yo creo que los ministros han sido buenos, habrá otros menos buenos, pero decir que no existe el gabinete a mí no me parece. El mismo ministro de Defensa, con 250.000 hectáreas de coca, con el ELN y todos esos grupos criminales que cada día aparece uno con otro nombre, es una situación muy difícil y creo que el ministro de Defensa y el Ejército y las Fuerzas Armadas lo están enfrentando de frente, por lo tanto yo no creo que sea justo el calificativo de que no se siente el gabinete. Pero profesor Macías, ¿usted cree que se raja o no se raja el gobierno de Iván Duque ahora que ya ha transcurrido varios meses? Al principio decían... Erika, los periodistas preguntamos, ¿injusto, se raja, no se raja? Lo que pasa es que al principio decían solo 100 días, ese rasero de los 100 días que se tan Que no los gringo tuvo. y demás. Sí, que no tuvo esa miel. No los tuvo. No hubo luna de No miel, los claramente. tuvo, no. Pero entonces ya todo el mundo dice, no, mire, ya el tiempo va avanzando y siendo verdaderamente exigentes, el gobierno no tiene logros significativos. Ha tenido un paro con los estudiantes muy fuerte, ahora está el asunto de la minga, dicen que el diálogo social no es de los temas más importantes de este gobierno, pero luego va uno a ver la implementación del acuerdo de paz, en el legislativo, todas las peleas que se han venido dando, entonces uno dice, bueno, ¿y el país cómo le va? ¿Usted cómo lo ve? Es problemático y es que el gobierno de Duque ha tenido muchos problemas que abordar en poco tiempo. Yo creo que sí, de pronto le ha faltado más ejecución, en que se ha enfocado de pronto en unos puntos o en unas acciones que más que ejecución, más que trabajar en los temas de su gobierno, se ha enfocado en mejorar su imagen para
que después pueda ejecutar más fácilmente. El caso de Venezuela es uno de esos hechos que uno podría aludir a que lo que está haciendo Venezuela no favorece directamente la ejecución de los diferentes problemas que tiene Colombia, pero sí le mejoró enormemente su imagen, y al tener una mejor imagen, de pronto va a ser más fácil gobernar. Yo creería que, por el contrario, esa declaración de José Obdulio Gaviria y de otros representantes de esa ala fuerte dentro del centro democrático es coherente. Más que justo e injusto, yo le diría que es coherente. Es un partido de gobierno, es un partido que quiere que su gobierno funcione como su partido quiere, y no está funcionando como su partido quiere. A veces porque no puede, otras porque de pronto no quiere. Pero entonces yo creo que es coherente, es lo que su partido quiere que hagan, y es lógico en este gobierno o en cualquier otro gobierno. Yo no creo que... Ahora, en un ambiente de polarización que, aunque el presidente Duque lo dijo en campaña, lo dijo en su discurso de posesión y lo ha repetido como presidente el profesor Pekel y el profesor Macías Erika, no se logra la reconciliación nacional, el país para todos, el país que hace causa común con los temas esenciales. Profesor Pekel, parece ser que no hay aquí causas comunes que logren unir a los partidos y a las diferentes tendencias políticas. No, también tenemos una oposición muy fuerte, ¿no? Seguimos siendo el país del sí y el no, y eso no lo hemos superado. El referéndum fue en el 2016, pero eso no es único de Colombia. Las sociedades en esto están polarizando. Gobernar se está volviendo el arte de lo imposible, y no solo en Colombia. Esa es una buena frase. En cualquier país que usted vea, es muy complicado, las sociedades están polarizadas. Yo acabo de venir de Chile, está súper polarizado allá el ambiente también, en Brasil ni se diga, en Europa, en España. Donde usted tiene, en España, mire, España estuvo ¿cuántos meses sin gobierno? 8 meses sin gobierno. No lograban mayorías en el Parlamento. Vaya a Europa, donde usted tiene los partidos de extrema derecha cada vez más fuertes. Por tanto, el arte de gobernar es difícil, eso no es propio acá del presidente Duque. Las sociedades se están polarizando, los partidos políticos están desapareciendo, ya no tienen una oferta, hay una ruptura entre gobernantes y gobernados, y todo eso hace que aquí nosotros lo veamos pues con el lente trágico, pero realmente lo que estamos viviendo está viendo en casi todos los países, no es consuelo de nada, y yo no veo cómo podamos realmente cerrar esas brechas de la polarización. No las veo cómo, alrededor de qué lo podamos hacer. Y eso para las elecciones de 2020 puede tener consecuencias interesantes. Su reflexión sobre esta polarización, profesor Macías, ya se nos acaba el tiempo para cerrar. Es evidente, y cuando tocamos temas, como lo mencionaba, como la JEP, o como cuando tocamos temas asociados al proceso de paz y sobre todo al tratamiento de los desmovilizados en proceso de reintegración de las FARC, vamos a seguir polarizados. Yo creo que ahí no va a haber desafortunadamente grandes avances, pero es que el proceso de paz no es solamente los desmovilizados, el partido FARC como partido político, sino que hay muchos otros hechos alrededor de la paz, de lo que se acordó, que están muy quedados, y que alrededor de eso podría haber un poco más de unión o un poco más de consenso. Sin embargo, yo creo que la polarización tampoco se iba a acabar en los primeros 100 días o en el primer año. Eso va a tomar tiempo, y las elecciones locales que se vienen ahora creo que son serán una marca muy contundente sobre, en realidad, en qué nivel de polarización estamos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Interesante discusión, interesante debate, puntos de vista, Erika, muy valiosos para fomentar una discusión de nivel en Colombia sobre este tema de Venezuela, sobre nuestra realidad nacional. Muchas gracias, profesor Macías, por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchas gracias por invitarme, y muy interesante la discusión. Bueno, profesor Pekel, un gusto que esté aquí con nosotros en la televisión pública planteando estos temas interesantes. Ha sido un gran placer compartir con ustedes y con la audiencia estos temas, como usted dice, fascinantes. Bueno, muy bien. Erika, se nos acaba el tiempo. Sí, señor. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana aquí en Opina Bogotá de Canal Capital a las 8:30 de la noche. Como siempre, los invitamos además a seguir este programa por la plataforma digital de Canal Capital, conexióncapital.co, por nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, y también a recibir las noticias de Bogotá y del país directamente en su WhatsApp. ¿Cómo? Fácil, ingresar a conexióncapital.co/WhatsApp. Estamos enviando información diaria con las noticias que a usted le interesan y también con información de servicio. Muchas gracias y buenas noches. Chao.